Jóvenes, muy buenas noches. Buenas noches, Ale. Buenas noches, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Buenas noches. Vamos a empezar la clase de una vez el día de hoy. Voy a hacer la presentación, por favor. Muy bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser sobre los efectos económicos de los impuestos. Vamos a ver un poco sobre lo que es la evasión, la ilusión, la doble tributación, etcétera. Lo que sí necesito que tengan nuevamente es la Constitución Política y también el Código Tributario, por favor. Muy bien, ¿ya pueden ver mi pantalla, jóvenes? ¿Pueden verlo y se escucha, jóvenes? Sí, Sí, licenciada. Gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, les estaba comentando, ¿verdad? Que el tema que vamos a desarrollar hoy va a ser un poco sobre lo que es los efectos los efectos económicos de los impuestos, lo que es evasión, elusión, la doble tributación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Cuáles son los efectos económicos en los impuestos? Bueno, entre los principales efectos económicos que tenemos nosotros de los impuestos está lo que es la persecución, la difusión, la absorción y lo que es la evasión, ¿sí? Entonces, en lo que es la repercusión, perdón, esta se va a dividir en tres, ¿sí? En lo que conocemos nosotros como la persecución, la traslación e incidencia, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar estos temas. Muy bien, les decía entonces que vamos a dividir los efectos económicos prácticamente en dos, ¿sí? En la repercusión, perdón, en la difusión, la repercusión que se va a dividir en la persecución en sí, la traslación y la incidencia, ¿sí? Bueno, entonces acá estos van a ser los principales efectos que nosotros encontremos en lo que son los impuestos, ¿sí? Muy bien. La persecución, perdón, se refiere a la obligación legal del sujeto pasivo de pagar el impuesto, ¿sí? Ahora, la traslación se refiere al hecho de pasar el impuesto a otra persona, es decir, traslada, ¿sí? Su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Traslación, ¿sí? Va a trasladar el impuesto a otra persona. La incidencia se refiere a la persona que tiene que pagar realmente el impuesto, ¿sí? Vamos nosotros en el caso del IVA, ¿sí? Nosotros, obviamente, cuando hacemos una compra, trasladamos esa obligación, ¿verdad? Y al final, ¿verdad? Entre sus créditos y débitos de la tercera persona, ¿verdad? Esta ya va a pagar el impuesto. Entonces, esta ya va a ser lo que es la incidencia. Muy bien, entonces la incidencia dijimos que se refiere a la persona que tiene que pagar realmente el impuesto. Aquí no va a importar quién es el que esté o quién es el que tenga la obligación legal de hacerlo, ¿sí? Simplemente van a suceder estas tres consecuencias o estos tres efectos, ¿verdad? Dijimos la persecución, que es el sujeto obligado a pagar el impuesto, la traslación, que es la persona que va a trasladar el impuesto, y al final la incidencia, que es la que va a pagar el impuesto, ¿sí? Y por último tenemos nosotros aquí lo que es la difusión, ¿sí? En el caso de la difusión es En el caso de la difusión es la etapa de la incidencia
de la contribución, o sea, es decir, pone el final de lo que es la persecución, ¿sí? Aquí se va a presentar un efecto económico del impuesto porque la difusión, perdón, siempre se presenta porque es el supuesto de que el impuesto no pueda ser trasladado a un tercero, ¿sí? Entonces aquí como que va a perder esa parte. Solo déjenme acá. Muy bien. Entonces aquí ya en la difusión, ¿sí? La persona final, que es la que tiene la incidencia de pagar el impuesto, ya aquí como que va a ir perdiendo parte de lo que es su patrimonio. ¿Por qué va perdiendo la parte de su patrimonio? Porque obviamente ya tiene que erogar, ¿verdad? Ya tiene que erogar, ya tiene que pagar este impuesto. Entonces, por eso se dice de que la difusión es parte o afecta el patrimonio de esta persona, ¿sí? Porque ya tiene que pagar este impuesto. Entonces, obviamente va disminuyendo lo que es su patrimonio. Entonces, ya con la difusión, prácticamente se termina lo que es la repercusión o la percusión de ese impuesto, o sea, la percepción de ese impuesto. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros los dos efectos económicos de los impuestos, la repercusión y la difusión. Muy bien, ahora pasemos un poquito a lo que es la exención y la exoneración, ¿sí? Aquí es donde yo necesito que ustedes tengan a la mano la Constitución Política y su Código Tributario, ¿sí? Muy bien, nosotros pues ya conocemos, ya definimos, ¿verdad? O ya conocemos las diferencias en lo que es la exención y la exoneración, ¿sí? Vayámonos ahora. Ambos eventos, exención y exoneración, lo encontramos en la Constitución Política de la República, es decir, está regulado en la Constitución, ¿verdad? Si partimos nosotros desde la exención, va a ser el efecto de eximir, ¿sí? Va a eximir, va a darle una ventaja fiscal, ¿sí? Que por ley, ¿verdad? Le corresponde. Entonces ya la misma ley le va a facultar al sujeto pasivo eximirse de este impuesto o eximir parte del impuesto, ¿sí? Si nosotros vamos a lo que es en la Constitución Política, artículo 239, si alguien me lo puede leer, por favor. La literal C del 239. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. Perdón. 239 es principio de legalidad, ¿sí? ¿Así es? Sí, licenciado. Correcto, licenciado. Muy bien. Dele. Entonces, artículo 239, literal C. Ahora léame la literal C. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. Muy bien. Sí, yo creo que la literal C que me equivoco acá, pero bueno. Aquí dice la Constitución Política, el artículo 239, dice, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y la equidad y justicia, así como determinar las bases de recaudación, específicamente en las siguientes: el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. Es decir, aquí en el artículo 239 nos dice que el único ente, ¿sí? El único ente para corresponder esta condonación de impuestos va a ser el organismo legislativo, es decir, el Congreso de la República, ¿sí? Ese va a ser el único facultado para poder exonerar impuestos. Ahora, en las leyes ordinarias, nosotros encontramos un concepto de lo que
es exención en el artículo 62. ¿Tienen ahí el Código Tributario? ¿Que alguien me puede apoyar con eso? Artículo 62, exención. Exención es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los sujetos pasivos de esta, cuando se verifican los supuestos establecidos en dicha ley. Se concurren partes exentas y no exentas en los actos o contratos. La obligación tributaria se cumplirá únicamente en proporción a la parte o partes que no gozan de exención. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, en el artículo, en las leyes ordinarias, específicamente en el Código Tributario, artículo 62, encontramos un concepto de lo que es la exención, y ahí nos dice que es la dispensa total o parcial del cumplimiento de una obligación tributaria que concede la ley. ¿Quiénes van a facultar esto? Dijimos anteriormente, el organismo legislativo o el Congreso de la República, ¿verdad? Ahora vayámonos del lado de la exoneración, ¿sí? La exoneración también nosotros lo vamos a encontrar en el artículo 183. Vayámonos ahora, regresemos a la Constitución Política, artículo 183, y dice las funciones del presidente de la República, ¿sí? Entonces, la exoneración lo va a decretar, de acuerdo al artículo 183, literal R, lo va a hacer el presidente de la República, ¿sí? El R dice exonerar de multas, recargos de los contribuyentes que hubiera incurrido en ella que por cubrir los impuestos dentro de los, por no cubrir, perdón, los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo, ¿sí? Entonces, ¿quién va a tener esta facultad? Únicamente el organismo ejecutivo o el presidente de la República, ¿sí? ¿Cuál va a ser su base legal? Artículo 183, literal R, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos y vamos buscando diferencias entre lo que es la exención y la exoneración, vamos a encontrar una que se enmarca bastante acá, ¿sí? Es quién va a otorgar este beneficio, ¿sí? Uno lo otorga el Congreso y el otro únicamente el presidente, ¿sí? Es una diferencia bien marcada en lo que es exención y exoneración. Ahora también encontramos un concepto de lo que es exoneración en las leyes ordinarias, Código Tributario. Veamos qué dice el Código Tributario en el artículo 97. Exoneración de multas, recargos e intereses, ¿sí? Vuelve a decir, la exoneración de recargos, multas corresponde al presidente de la República, quien puede autorizar a la administración tributaria para ejercer esta facultad. Los intereses constituyen recargo, ¿sí? Entonces ahí hay otra diferencia, ¿sí? Vamos nosotros viendo qué es lo que va a exonerar el presidente Horace. ¿Va a exonerar un impuesto? ¿O qué es lo que va a exonerar? Los recargos. Exacto. Va a exonerar únicamente multas, recargos e intereses, ¿sí? Muy bien, sigamos entonces. Aquí tenemos nosotros ya un concepto o dos conceptos de diferentes autores de lo que es una exención, ¿sí? La exención, dice acá, hace referencia a un tipo de excepción en el cumplimiento de algún deber u obligación en función de determinadas condiciones, ¿sí? El otro concepto que traemos aquí dice, la exención fiscal es un derecho por el cual un hecho por el que debía pagarse un impuesto queda exonerado del mismo. Así el contribuyente queda liberado de este tributo por mandato de ley. En otras palabras, se está
diremos que alguien que está exento del impuesto cuando la ley así lo establezca. Por eso es que en la primera lámina nosotros vimos quiénes eran los sujetos que podían aprobar estas exenciones o estas exoneraciones, ¿sí? Entonces acá el sujeto pasivo no está obligado, ¿sí? Si así la ley lo dice, no está obligado a pagar dicho impuesto. Entonces la exención en términos tributarios es considerada como un elemento, ¿sí? Un elemento, que va a liberar al sujeto pasivo de esta obligación, ¿sí? Lo va a liberar de esta obligación. ¿Por qué razón se va haciendo este tipo de acciones? ¿Sí? Bueno, uno, por lo que es, nosotros vimos un poco sobre la distribución equitativa, ¿sí? Por la carga equitativa de lo que son los impuestos. Otra puede ser para beneficiar a los contribuyentes, ¿sí? Beneficiar a los contribuyentes, beneficiar esta capacidad económica del contribuyente, ¿sí? Y otras de las razones por las cuales pueden otorgarse este tipo de exenciones es para ir mejorando o ir impulsando todas las actividades económicas del país, ¿verdad? Entonces ahí eso es lo que se va a ir buscando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Más adelante nosotros vamos a ver los tipos de exención, ¿sí? Entonces ahí van a ver por qué realmente le van a beneficiar a ciertas actividades o ciertos, le va a beneficiar a ciertas actividades de nuestro país, ¿sí? Muy bien. Entre lo que tenemos acá, los tipos de exención, ¿sí? Nosotros podemos hablar aquí de objetivas y subjetivas. En la parte objetiva dice, depende de quién realiza la actividad. Y traemos un ejemplo, las organizaciones sociales. ¿Sí? ¿Por qué las organizaciones sociales? Porque se supone, ¿verdad?, de que este tipo de organizaciones benefician a la sociedad, benefician al país, etcétera. Sus acciones son para beneficiar diferentes actividades humanas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les traigo yo la iglesia, ¿sí? La Iglesia Católica, y por eso está aquí como referencia el artículo 37 de la Constitución Política. Si nosotros vamos al artículo 37 de la Constitución Política, vamos a encontrar acá que está reconociendo o está dándole lo que es la personalidad jurídica de las iglesias. Y precisamente aquí donde dice de que en el último párrafo de ese artículo, los que tengan ahí a la vista, dice, los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinadas a culto, a la educación, a la asistencia social, gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones, ¿sí? Entonces, acá es un tipo de exención objetiva. Depende de quién realiza esta actividad. Por eso es que aquí el ejemplo es a la Iglesia Católica, porque esta ya, por mandato constitucional, lo está exonerando directamente del impuesto, ¿sí? Ahora, si nos vamos nosotros al tipo de exención subjetivas, dice, depende, ¿sí? Depende de la actividad. La otra era de quién realiza la actividad. Ahora esta depende de la actividad. Y aquí traemos ejemplos. Dice la producción de algunos insumos médicos, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser estos insumos médicos? Uno puede ser, bueno, aquí hay una condicionante, ¿sí? En lo que son los insumos médicos. Uno que tiene que tener un registro sanitario vigente, ¿sí? En primer lugar. Va. Aquí puede ser los productos que son
vamos a ver, para las enfermedades del SIDA, ¿sí? O el VIH, ¿sí? Estas son exoneradas de impuestos. Ahora, otro de los ejemplos pueden ser los medicamentos genéricos, ¿sí? O los medicamentos alternativos de origen natural, ¿sí? También están exentos de impuestos, ¿sí? Aquí, en el caso de estos genéricos y alternativos, están exentos de impuestos y aranceles, ¿sí? Entonces, acá, esos son los ejemplos, ¿verdad? También encontramos otros por la actividad que realizan en la Constitución Política de la República y están descritos en el artículo 73, que en el artículo 73 vamos a hablar nosotros ya de lo que es la educación y la asistencia económica. En el 88, que nosotros vamos a encontrar ahí, las universidades, ¿sí? El otro que puede ser, también lo encontramos en el 92, que son lo que es actividades de deporte, ¿sí? Y el 100, que vamos a aplicar nosotros aquí al seguro social, ¿sí? Entonces, por las actividades pueden ser esto: la educación, universidades, el seguro social y las actividades de deporte, ¿sí? Entonces, estos son los ejemplos que nosotros traemos. Ahora también tenemos otro tipo de exención, ¿sí? Tenemos temporales y también tenemos permanentes. En las temporales dice que son aquellas que producen el efecto excluyente de la obligación tributaria solo durante un plazo limitado, ¿sí? ¿Cuáles son estas, jóvenes? Por un plazo limitado. Estas están muy bien marcadas. ¿Cuáles son las que tienen un plazo? Cuando el presidente exonera las multas por impuestos no pagados. Podría ser una, pero hay una donde tenemos nosotras por un plazo. Miremos el artículo 63 del Código Tributario. En el artículo 63, en el 62 encontramos el concepto de lo que es una exención. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Dispensa total o parcial del cumplimiento. En el artículo 63, ¿sí? Habla sobre lo que son los requisitos. Y en el segundo párrafo de este artículo dice: para las leyes que contengan beneficios fiscales para el fomento de actividades económicas o para el desarrollo de ciertas áreas geográficas, ¿sí? El plazo máximo de duración será de 10 años. Son temporales, es decir, tienen un plazo limitado. ¿Cuáles son estas? ¿Quiénes tienen un plazo limitado, jóvenes, aquí en nuestro país? En este caso, Luis, podrían ser el beneficio del 2989, las exportadoras. Exacto. ¿Sí? Precisamente estas, ¿sí? Porque estas tienen un tiempo limitado, por eso son temporales. Y la misma ley le dice que solo tiene el plazo máximo de duración de 10 años, ¿sí? Entonces ahí, generalmente, ¿verdad? Las empresas aquí vienen, quienes gozan de estos beneficios, vienen, pasan sus 10 años y de ahí desaparecen. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo uso de estas exenciones, ¿verdad? Durante este periodo. Muy bien. Luego tenemos nosotros lo que es el tipo de exención permanente. Representan aquellas que no aparecen, limitadas por el tiempo. Aquí tal vez volvemos al ejemplo de la Iglesia Católica o de las iglesias, ¿sí? Acá prácticamente está constituido en la Constitución, o sea, no tiene un tiempo. Aquí prácticamente a lo que dure, ¿sí? Entonces aquí, si ellos van a durar, qué sé yo, 10 años, 100 años, igual, estos son hasta que duren, ¿verdad? Hasta que sea, o posiblemente, ¿sí?
Posiblemente si es reformada o derogado ese artículo, entonces hasta ahí podría decir, ¿verdad?, que cambiaría su estatus con relación a la exención de impuestos, ¿sí? Pero hasta que se modifique, hasta que se reforme o hasta que cambie su actividad, etcétera, ¿verdad? De lo contrario, tiene un tiempo ilimitado, ¿verdad? Entonces, esto es a lo que se refiere los tipos de exención. Dijimos entonces que tenemos objetivas, que dependen de quién lo realiza, subjetivas, depende de la actividad, y tenemos temporales y tenemos las permanentes. Entonces, estos son los tipos de exenciones. Ahora pasemos un poco a lo que es la exoneración de impuestos. Muy bien, la exoneración de impuestos dice que es una situación especial constituida por la ley a favor de una persona natural o jurídica para no afectarla con una carga u obligación tributaria. Es decir, se le dispensa del pago de un tributo debido. Aquí nosotros lo encontramos en el artículo 97 del Código Tributario. Aquí en el Código Tributario igual nos va a hacer, perdón, en el artículo 97 nos va a volver a hacer referencia únicamente a quién le corresponde, ¿sí? A quién le corresponde otorgar la exoneración, ¿sí? Dijimos, ¿quién era? El presidente de la República, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere? A prácticamente a dispensar el pago de en este caso, de los recargos, de multas, recargos y ¿cuál lo trajimos? Intereses, ¿sí? Muy bien. Eso entonces con relación a lo que es la exención y la exoneración. Ahora vamos un poquito a lo que son las irregularidades tributarias. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de irregularidades tributarias, nosotros nos vamos a estas 4 actividades, ¿sí? Evasión, elusión, la doble imposición y los famosos paraísos fiscales, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver el primero, evasión fiscal. Díganme ustedes qué entienden por evasión. Evitar. Evitar, muy bien. Vamos a ver, dice, evasión fiscal, incumplimiento total o parcial por parte de los contribuyentes en la declaración y pago de sus obligaciones tributarias. Aquí tenemos la de otro autor, Espinosa Jesús, del libro de evasión fiscal, dice, se entiende que existe evasión fiscal cuando una persona, infringiendo la ley, deja de pagar todo o una parte de un impuesto al que está obligado. Muy bien. ¿Qué es entonces, en pocas palabras, la evasión fiscal? La evasión fiscal va a ser todas las acciones, ¿sí? Todas o cualquier acción donde la persona o el contribuyente, obviamente, ¿verdad? Omita o suprime o demore el cumplimiento de una obligación tributaria, ¿sí? Esta persona, el sujeto pasivo en este caso, ¿verdad? Va a disminuir, ¿sí? Porque puede ser de que, o sea, por eso hablamos de total o parcial, ¿sí? Porque puede simplemente disminuir el pago que en realidad le corresponde, ¿sí? ¿Cómo va a disminuir o cómo puede suceder esta evasión fiscal? Si nosotros vamos a una declaración de IVA o de ISR, podemos nosotros, qué sé yo, ingresar costos que en realidad no corresponden a la empresa, ¿sí? Entonces ya estamos nosotros incumpliendo parcialmente el pago de un tributo, ¿sí? O
también en este caso podemos nosotros disimular, ¿verdad? Pago o simular, ¿verdad? Costos o gastos, ¿verdad? A manera igual de evitar, ¿sí? De evitar pagar al 100% lo que nos corresponde al tributo, ¿verdad? Entonces, este fenómeno de la evasión fiscal, ¿sí? Se puede dar, uno, por ocultación, ¿sí? Cuando nosotros aquí prácticamente le ocultamos al fisco, ¿sí? Todos nuestros ingresos. Bueno, yo creo que por esa razón, ¿verdad? Está lo que es el famoso secreto bancario, ¿sí? Se quitó el secreto bancario. ¿Para qué? Para que el contribuyente evite ocultar realmente cuánto es lo que está percibiendo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque una de las maneras de evasión, pues, era tal vez vender sin facturas, ¿sí? Se vende sin factura, pues obviamente se va a ingresar todo, ¿verdad? Pero yo no voy a declarar esas ventas, obviamente, ¿sí? Entonces, ya es ahí, yo le estoy ocultando al fisco cuánto es lo que realmente yo estoy vendiendo, ¿verdad? Otra característica o otro fenómeno que podemos encontrar nosotros en la evasión es la alteración, ¿sí? Aquí, ya en la alteración, nosotros vamos a modificar nuestros datos, ¿sí? Probablemente lo modifiquemos acá, no sé, bueno, actualmente ya no se puede porque las facturas son electrónicas, ¿verdad ustedes? Pero cuando eran manuales, tal vez una de 100, le poníamos un cerito más, 1000. Qué sé yo, igual podíamos nosotros en nuestras ventas, tal vez, si tal vez vendíamos la mitad con notas de, qué sé yo, con proformas y la otra con factura, entonces ahí pues ya estamos nosotros alterando, ¿verdad? Estas, pues, es algún fenómeno que la alteración, ¿verdad? O sea, alterar nosotros nuestros documentos, ¿verdad? El otro fenómeno que se puede dar aquí es la simulación, ¿sí? Lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí simulamos compras o ingresamos costos que ya dijimos no corresponden a los gastos de la empresa o al movimiento normal de la empresa, ¿sí? Ventas, pues no vamos a simular, ¿verdad? Ustedes lo que queremos es evitar pagar, ¿verdad? Entonces ahí más vamos a simular nosotros gastos, costos, etcétera, ¿verdad? Entonces son estos tres fenómenos que se pueden dar en la evasión fiscal: ocultamiento, alteración o simulación, ¿sí? Muy bien. Ahora tenemos acá una tipificación de lo que es evasión fiscal, ¿sí? Tenemos una evasión legal y una evasión ilegal, ¿sí? Aquí, si nosotros nos damos cuenta, pues estamos como que dos formas, ¿sí? Dos formas de esta evasión, ¿sí? Una que dice la evasión legal, dice corresponde a la declinación de pago de impuestos usando los vacíos que existen en la ley sin que constituyan falta o, sin que constituyan, ¿verdad? Falta o delito, ¿sí? Aquí nosotros prácticamente nos aprovechamos de esos vacíos o de esas lagunas que encontramos en las leyes, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente si la administración tributaria viene, investiga si eso, lo que dice la ley, ¿verdad? Esta pues no va a ser sancionada, ¿sí? Porque igual nosotros entendemos o nosotros interpretamos la ley de una forma que obviamente nos va a beneficiar y probablemente la administración tributaria pues lo vaya de igual forma, ¿verdad? Interpretar de una forma que le beneficien a ellos, ¿sí? Entonces ya vamos nosotros encontrando como aquella discusión, ¿verdad? De realmente qué es lo que dice la ley
o cómo es que se debe de interpretar la ley, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos este tipo de lagunas, ¿verdad? Nosotros tratamos, pues, de aprovecharlas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros investigamos prácticamente todo lo que es la ley, ¿verdad? A manera de aprovechar estos vacíos y que no nos puedan sancionar, ¿sí? No nos puedan sancionar. Entonces, aquí es una evasión legal, porque nosotros nos basamos en lo que la ley establece, ¿sí? Y por otro lado está la evasión ilegal. Ya en este caso, pues ya es un incumplimiento deliberado, ¿sí? Ya es deliberado que si realmente se ponen a investigar, ya la administración tributaria se pone a investigar, ya va a verificar que yo, contribuyente, ¿verdad?, estoy violentando una ley tributaria, ¿sí? No tengo cómo justificar ese gasto que realicé, no tengo cómo justificar no haber declarado, qué sé yo, oportunamente, o no tengo yo cómo haber, violentado, haber incumplido con alguna forma, ¿sí? Etcétera, ¿verdad? Entonces ahí ya estoy yo incumpliendo la ley, ¿sí? La ley me dice a mí, bueno, usted tiene que pagar el 12%. Y si yo lo hago un 10%, obviamente no existe ningún vacío legal. La ley establece un 12%, ¿sí? Entonces, yo dejo de tributar este 12%, estoy incumpliendo con la ley, lo que la ley dice, ¿sí? Entonces, esa es la evasión ilegal. Muy bien, aquí tenemos ahora, perdón, lo que es la elusión, ¿sí? La elusión dice, es cualquier acción, en principio por vías legales, que persigue evitar o minimizar el pago de impuestos. Constituye una forma de planificación fiscal agresiva en lo que el interesado aprovecha vacíos legales para obtener ventajas no previstas por la ley tributaria, ¿sí? Aquí en el caso de la elusión, igual forma, el contribuyente va a utilizar mecanismos legales, ¿sí? Va a utilizar lo mismo, va a utilizar la ley para evitar ese pago de impuestos, ¿sí? Aquí prácticamente se va a caracterizar, ¿verdad? Porque se va a valer del beneficio económico a lo que la ley establezca, ¿sí? Si la ley establece esos famosos vacíos legales, el contribuyente se va a aprovechar de esa parte, ¿sí? En esta elusión y evasión nosotros encontramos algunas diferencias y semejanzas, ¿sí? En el primero dice, el evasor comete un delito por el cual hasta podría ser condenado a la cárcel, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, quien comete una elusión en este caso, por estar utilizando esos vacíos de ley, pues no puede existir alguna consecuencia penal, porque vamos a lo mismo. Puede ser que ese vacío legal no lo pueda ni siquiera interpretar la administración tributaria o no lo pueda interpretar bien el contribuyente, ¿sí? Entonces, en lo que son, como dijera alguien, son peras o manzanas, mejor lo dejamos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Ya cambiar la ley, ¿verdad? Para evitar estos vacíos legales, ¿verdad? Entonces, en el primero, pues, obviamente, los dos buscan lo mismo, ¿sí? La evasión y la elusión buscan lo mismo, y es pagar menos impuestos o no pagar impuestos, ¿sí? Solo que la evasión sí constituye un delito, mientras que la elusión no constituye ningún delito, ¿sí? Y creo que acá lo dice también en el, vamos a ver, en el último, en la última diferencia. La evasión está relacionada a la actividad ilícita y a la corrupción, ¿sí? Y la elusión no. La elusión es únicamente una práctica que se hace con la ley, ¿sí?
Creo que me salté acá, ¿verdad? Bueno, el segundo aquí decía, el objetivo de la evasión y de la elusión es el mismo. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Ambos pretenden pagar o disminuir, o no pagar o disminuir el pago de impuestos. La otra dice, la evasión quiebra la ley, mientras la elusión estudia minuciosamente la ley, ¿sí? Hay diferencias. Ahí tenemos entonces algunas diferencias y semejanzas entre lo que es evasión y elusión fiscal. Muy bien. Ahora nos pasamos a lo que es la doble tributación. Aquí dice, es cuando una misma fuente es gravada con dos o más impuestos. La doble tributación está prohibida, ¿sí? Obviamente está prohibida en la Constitución Política, artículo 243. Creo que el 243 ya lo habíamos visto entre los principios constitucionales. Entonces, regresando así, habíamos visto el 243 como un principio de capacidad de pago. Aquí en el segundo prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible a un mismo sujeto pasivo es gravado dos o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición, perdón, ¿sí? Entonces, ahí en la doble tributación, entonces, está prohibido, es mandato constitucional, artículo 243, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos nosotros en un ejemplo en clases anteriores era la duda de un compañero en lo que es el impuesto de combustibles, ¿sí? Si existía ahí una doble o múltiple tributación, ¿sí? Entonces veíamos nosotros, bueno, en el caso de calcular el IDP, ¿verdad? Nosotros ahí prácticamente le quitamos primero la tasa y luego le calculamos el IVA. Entonces ahí no existe una doble tributación, ¿verdad? Existiría una doble tributación si obviamente no le recalculamos un impuesto primero y luego el otro, ¿sí? Ahí sí habría una doble tributación. Pero en este ejemplo estábamos viendo nosotros la vez pasada, pues en lo que parece, no, ¿verdad? Entonces acá, de igual forma, si hubiese una doble tributación, pues yo creo que ya todos ya hubieran impuesto, pues, alguna inconstitucionalidad, ¿verdad? Para que no existiera, para que no se corrompiera lo que dice el artículo de la Constitución, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces ahora con lo que son los paraísos fiscales. Muy bien. Los paraísos fiscales, pues dice acá que es un territorio o un estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que domicilien a efectos legales en el mismo, ¿sí? Para estos paraísos fiscales tienen que cumplir estos requisitos, ¿sí? Impuestos mínimos o inexistentes sobre los ingresos, ¿sí? El otro factor, falta de un sistema para el intercambio de información, ¿sí? Falta de transparencia y ausencia de actividades económicas sustanciales, en el destino, ¿sí? Entonces, para que exista un paraíso fiscal, tiene que cumplir con estos 4 factores. Pues yo me imagino de que ustedes ya han escuchado mucho sobre estos paraísos fiscales, ¿sí? Me imagino que habrán escuchado ustedes sobre Bermudas, ¿sí? Esos son los países que están más en la lista negra o son los considerados más de paraísos fiscales. Está Bermudas, las Islas, Caimán,
perdón, las Islas Caimán, Irlanda y los Países Bajos, ¿sí? Son entonces estos son los principales, ¿sí? Me imagino pues que han de haber más, pero estos son los principales en donde se da mucho lo que son los paraísos fiscales, ¿sí? ¿Con qué intención se hace? Pues obviamente con que no pagar impuestos, ¿verdad? Ustedes, ¿quién va a querer pagar impuestos de lo poco, de lo mucho que gane, ¿verdad? Ustedes, entonces, este es el objetivo de estos paraísos fiscales, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. No sé si tienen dudas con relación al tema que desarrollamos el día de hoy. Lick, solo una cuestioncita con relación a la doble tributación. ¿Algunos ejemplos o algún ejemplo que usted tenga? De lo que son la doble tributación. Un ejemplo en conciso en realidad no tengo. Pues, bueno, no tengo porque en realidad no se da. Por eso les digo, si se diera, ya hubiese alguna inconstitucionalidad con relación a esto, ¿sí? Entonces, no se da. Tal vez se hubiera dado si hubiéramos, por ejemplo, hubiera existido todavía lo que era el IEMA y el ISO, ¿sí? Si se hubiera quedado esos dos, pues probablemente hubiera una doble tributación, pero prácticamente uno como que fue a reemplazar el otro al final, ¿sí? Pero no, o sea, que yo tenga un ejemplo claro, no. Ahí sí les soy sincera, no tengo un ejemplo claro. No sé si alguno de los compañeros tiene o conoce de algunos que sea de una doble tributación. ¿No? Licenciada, yo en lugar de ejemplo, yo tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de las veces en que se retiene el impuesto, por ejemplo, pero se aplica mal, es decir, se calcula el IVA y también a la misma cantidad se le calcula el ISR, digamos. ¿Cuál sería el tratamiento para evitar la doble tributación? ¿Se devuelve esa parte o qué se haría? ¿Cómo así? Usted prácticamente pagó mal el impuesto, o sea, calculó, así lo entiendo yo. Usted está hablando de facturas especiales, ¿no? Retenciones, ¿Perdón? retenciones, De retenciones, ajá, sobre compras. en donde usted realmente pagó mal el impuesto. Sí, así es. Pues ahí no existiera una doble tributación, ahí lo que fue realmente fue un mal cálculo de lo que es el impuesto, porque la ley a usted no le está diciendo, bueno, la ley a usted le especifica cómo es que tiene que pagar usted los impuestos, ¿sí? No hay una doble tributación, sino ahí sería un mal cálculo del pago de los impuestos, ¿sí? Por eso le decía yo, la ley a usted le dice, mire cómo tiene que pagar o a qué corresponde el ISR, o sea, son impuestos sobre la renta. El IVA son impuestos sobre consumo. Sí, entonces ahí no puede haber ninguna doble tributación. Ahí fue un mal cálculo de los impuestos. ¿Cómo puede igual solicitar eso usted? Pues obviamente solicitar a la administración que le devuelva esa parte, ¿verdad? Pero ¿cuál es el riesgo? Que le manden a usted primero a hacer una auditoría, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que ver más el costo-beneficio, ¿verdad? Porque le digo, ahí reclamar una devolución es primero que le vayan a auditar a usted los huesitos, ¿sí? Entonces, muchas empresas lo que hacen es, mejor, ¿sabe qué? Mejor se los regalo, ¿verdad? Para evitar precisamente que les hagan una auditoría, ¿sí? Entonces, pero ahí yo soy de la idea de que ahí fue un mal cálculo de los impuestos, ¿sí? Gracias, Vic. Bueno, les voy a pasar el link de asistencia, jóvenes. Entonces, jóvenes, una consulta en lo que yo les busco el link de asistencia. ¿Ustedes ya están organizados en grupos? No, ¿Me pueden hacer favor de organizarse en grupos? Porque la próxima semana vamos a entrar ya a una etapa de exposiciones, entonces necesito grupos.
Entonces, vamos a ver, nosotros creo que somos 44. Ya les paso el link. Ahí está. Ya les pasé el link de asistencia. Entonces, nosotros somos, ¿qué dijimos? 44, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que ustedes ya estaban organizados en grupos o quieren cambiar de grupos otra vez. No, licenciada, no habíamos realizado grupos. No habían organizado. ¿Cuántos integrantes van a ser los grupos, Lic? Podemos hacer únicamente 5 grupos. 5 a 6 grupos entre 7 y 8 personas. Somos 44, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros hacer, ¿qué? Si hacemos 6 grupos, igual van a ser 7 miembros y algunos pues van a quedar de 8, ¿sí? Entonces, yo quiero 6 grupos. Ustedes se organizan, me mandan el listado por correo para que yo en RAD los pueda venir e integrar a cada uno por grupo. Entonces, ya así trabajamos los temas para la próxima semana. Entonces, ¿qué día nos toca clase? Miércoles. Yo les doy los temas a ustedes y hacemos ya qué tema les toca a cada uno y cuándo empiezan a exponer cada uno, ¿sí? Vamos a adelantar un poquito con los temas de lo que es la ley de timbres, el IVA, el decreto 10/2012, que van a ser algunos artículos en específico para que ustedes pasen a exponer. Entonces, por favor, ¿se organizan en grupo? Muy bien, les dejo entonces el link de asistencia, necesito grupos para el día miércoles, me lo mandan por correo, por favor, y nos vemos el miércoles, no la próxima semana, el miércoles nos toca con ustedes. La otra semana, ¿no? No, el miércoles. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. La foto, Lic, no va a tomar. Ya la tomé, gracias. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Sí. Licenciada. Ya. Feliz noche, licenciada.